ex empleados y dos funcionarios actuales de la función judicial son rastreados por la Fiscalía como posibles autores del delito de concusión al vender favores dentro del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este nuevo escándalo empezó con una denuncia al Consejo de la Judicatura en abril, hasta cuando esta víspera la Fiscalía ordenó allanamientos domiciliarios en Pichincha, Santo Domingo y Azuay. Se trata de un delito de concusión, es decir, la venta de favores aprovechando el cargo público. ¿Para qué? Para ubicaciones dentro de ese concurso y consecuentemente seguir repartiéndose la justicia, por decir un término. Mientras tanto, esta es otra de las manchas del tigre que en estos días ha dado que hablar, del tigre de la función judicial. Desde altos magistrados de justicia hasta empleados judiciales como el asistente del influyente expresidente de la Judicatura Wilman Terán, el doctor Alex Palacios, han quedado sentenciados y condenados por el caso Metástasis. Nombres importantes que los ha reflejado la prensa y que dejan a más de uno pensativo. Esa gente tan influyente, ¿qué le pasó? ¿Qué ocurrió? Y no solo eso, no solo eso dentro de toda esta convulsión judicial, por llamar así. La posesión del señor Mario Godoy después de los incidentes en el Consejo de Participación es otro episodio y no se diga la comparecencia del señor Wilman Terán en la legislatura. La gran interrogante, ¿estamos saliendo de todo esto de la crisis judicial? ¿Vamos en qué tiempo a tener justicia? Es la pregunta con la que estamos saludando al jurista analista de asuntos económicos, asuntos judiciales, el doctor Mauricio Alarcón, a quien lo estamos saludando por este enlace desde la ciudad de Guayaquil. Finalmente, doctor, ¿la justicia ecuatoriana se está encarrilando en buenos términos o estamos peor que antes, doctor Mauricio? Un saludo cordial. Adelante, por favor. Félix, un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Me duele mucho tener que responder a tu pregunta con un no. El daño que durante todo este tiempo se ha hecho a la justicia ecuatoriana, el meterle mano, el extender los tentáculos del poder político partidista, el creer que uno puede influir en un concurso público, en una designación de autoridades o incluso pensando ya en los hechos recientes, tener injerencia ya no solo de la corrupción, sino del narcotráfico y el crimen organizado, han generado un daño del que difícilmente vamos a salir con acciones simples. Trabajar para recuperar una justicia independiente, una justicia al servicio de los ecuatorianos, va a tomar mucho tiempo. Y creo que los primeros pasos no vendrán del poder público, sino de la ciudadanía, de la sociedad civil y, por supuesto, del periodismo responsable. Y tenemos este Consejo de Participación como el gran actor de toda esta convulsión judicial que se está advirtiendo. Y este Consejo de Participación está demostrando que allí se juegan altos intereses políticos. Eh, ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la alternativa que le queda a esta sociedad civil si tenemos ese esquema que es prácticamente inamovible, doctor? Félix, así como la fiscal en su momento habló de una metástasis para referirse a la corrupción en el sistema de justicia, yo te diría que el Consejo de Participación Ciudadana es un tumor maligno que se ha tomado el cuerpo de la institucionalidad ecuatoriana. Y cuando un organismo tiene un tumor maligno, no va a salir de él con una aspirina o con un paracetamol, no por cambiar la forma en la que se eligen los miembros del Consejo de Participación o por, no sé, pues quitarle una que otra de las atribuciones constitucionales, vamos a dejar de tener ese tumor maligno canceroso que durante ya casi 16 años ha venido haciendo de las suyas en nuestra democracia y en nuestra institucionalidad. Tenemos que extirpar ese tumor. Y en ese sentido, Félix, yo comprendo que muchas veces
la polarización y el discurso político juegan en contra, pero creo que es momento de hablar sin miedo y con responsabilidad de ir hacia un proceso constituyente limitado, que es el que precisamente, dicho la Corte Constitucional, se necesita para extirpar ese tumor del Consejo de Participación y tratar de arreglar algunas cosas que tienen que ver con la deficiente institucionalidad que durante los últimos años simplemente ha servido para garantizar impunidad. Un poder constituyente limitado, dicho en términos más sencillos, ¿qué significaría eso, doctor? No necesitamos, Félix, la constitución veinte y tantos para nuestro país. Tenemos que ya ponerle un freno a esa competencia que durante todo este tiempo hemos tenido con Bolivia para ser el país con más constituciones en menos de 200 años de república. El artículo 444 es claro y dice que quien convoca, sea el presidente, sea la ciudadanía o sea la Asamblea Nacional, a un proceso constituyente según esas normas, debe establecer los límites, los parámetros, las formas básicas en las que ese proceso se instala, se activa y funciona. Y aunque se habla en términos exactos de nueva constitución, muy bien la convocatoria podría establecer límites de aquello que se quiere reformar de forma profunda de la constitución que está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Yo diría que los parámetros deben estar establecidos con claridad en la convocatoria y en el funcionamiento para que después no nos pase como en la Constitución de Montecristi y en la Constituyente de Montecristi, que violando las reglas, porque habían enormes vacíos con la convocatoria de aquel entonces, se autoproclamaron, recordarás tú, una asamblea de plenos poderes con la capacidad incluso de poner autoridades a dedo. Eso es algo que no hay que permitir. Pero la Corte, insisto, ya nos ha dicho, para eliminar el Consejo de Participación, la única vía es la constituyente. Y si bien hay muchos temores respecto a quién podría ser la mayoría o las primeras minorías, creo que con reglas claras hay que dar un paso decisivo para tratar de componer esa institucionalidad que, me ratifico, solo ha servido durante estos últimos años para garantizar impunidad. ¿Y quién le pone el cascabel a este gato, doctor? ¿Será que lo convoca el gobierno? ¿Será que lo convoca la asamblea? ¿Lo convocan los medios de comunicación, la Ah, iglesia? ¿Cómo habría que mira, hacer, doctor? según Félix del artículo 444 de la Constitución, que es el que establece efectivamente este tema, tú tienes tres formas de poder ir hacia un proceso constituyente. La primera, la que tú ya has señalado, la del presidente de la República, que convoca, en definitiva, a una consulta para establecer las reglas básicas, la forma de elección y qué es lo que va a pasar en definitiva. La segunda, la de una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Y la tercera, un número relativamente alto, el 12% de los ecuatorianos que formamos parte del registro electoral. Estamos hablando que con un padrón, como comúnmente se le conoce, de 13.5 millones de ecuatorianos habilitados para votar, ese 12% es prácticamente 1.6 millones de ecuatorianos, que no es una cifra fácil de conseguir. Es decir, las dos primeras opciones, las que están en manos de los poderes políticos, son quizá las más viables, pero no quiere decir tampoco que el presidente o la mayoría calificada de la Asamblea Nacional puedan hacer lo que les venga en gana. Y yo creo que ahí es donde tenemos que activarnos como ciudadanos, como sociedad civil, como medios de comunicación y como periodistas responsables para empezar a discutir y proponer a quienes tienen la capacidad de convocatoria las reglas sobre las cuales podría darse definitivamente este cambio que es urgente, Félix. No podemos seguir nosotros Totalmente. poniendo en manos de un consejo de participación como este la designación de fiscal general, de Consejo Nacional Electoral. No podemos seguir manejando procesos de renovación de la Corte Nacional de Justicia en manos de una judicatura cuestionada. No son nombres, no son personas, es la forma en la que ha funcionado la institución. No podemos hablar de una renovación de la Corte Constitucional que está también por empezar en los próximos meses cuando los procesos anteriores han sido igualmente cuestionados por injerencias políticas. Entonces hay que darle una salida definitiva a este problema. No soluciones parche, solución final. Darle, por ejemplo, el final a esta comisión tan especial que ha traído tantos problemas al país. Y los siguientes pasos, me imagino que son varios, doctor, las siguientes reformas.
Por supuesto que sí, y yo te digo, Félix, son varios los temas que hemos venido Por ejemplo, contigo y con otros amigos de medios de comunicación y de sociedad civil discutiendo. por Yo creo que ejemplo, doctor, acá hay que ir a lo que te digo. Por ejemplo, una transformación de lo que significa el que conocemos como Consejo de la Judicatura, que ya ha existido no solo en esta Constitución y en la anterior, pero su forma de funcionamiento ha sido distinta. Los procesos de designación de autoridades tienen que ser transformados. La forma en la que funciona la Asamblea Nacional también. La forma, no sé, pues si vamos a un modelo bicameral, con qué parámetros, si nos quedamos con una asamblea simplemente de legisladores de un nivel, bajo qué parámetros, con qué cantidades, e incluso yo te diría que hay algunos aspectos que tienen que ver incluso con el funcionamiento de otras instituciones, me refiero, por ejemplo, a las económicas, donde se tiene que dar un mayor sentido a las cosas. Te dejo una idea que quizá próximamente la podamos discutir, pero mira que con la constitución actual poco o nada puede hacer la función legislativa respecto, por ejemplo, de la propuesta de presupuesto general del Estado, ¿no? El Ejecutivo manda porque esas figuras hiperpresidencialistas que entraron en vigencia con la Constitución del 2008, donde quien manda, quien decide, quien domina y quien hace todo es el presidente de la República, generaron un desequilibrio de las funciones del Estado. Y finalmente, Félix, también esa novelería de tener 5 funciones, una función electoral y una función de transparencia y control social, tiene que terminar, porque es una novelería que en definitiva en este país ha demostrado no servir. El poder tiene que dividirse en 3 funciones y en torno al imperio de la ley, en torno a la vigencia del Estado de Derecho, ejecutivo, legislativo y judicial. Las otras instituciones tienen que seguir funcionando de forma autónoma e independiente, pero no constituyéndose en funciones o poderes del Estado, algo que, como te digo, y probablemente coincidas conmigo, ha demostrado no servir. doctor Alarcón, ¿usted le ve al presidente Noboa convocando una constituyente? Por supuesto que sí, le veo, no solo porque tiene la atribución constitucional de hacerlo, sino porque creo que puede, en este momento en el que el país empieza a ver nuevamente problemas con las instituciones, un respaldo popular. Ahora, si lo hace de una forma adecuada y escuchando a la ciudadanía, trabajando en la propuesta con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los gremios, con el sector privado y en un gran proceso de acuerdo nacional, el resultado podría ser muy óptimo. Yo creo que aquí hay, insisto, que empezar a discutir el qué, el cómo y el cuándo sin miedo, Félix. Hay que romper esos fantasmas que durante todo este tiempo han aparecido y han surgido en el debate de una constituyente. La polarización, que se quede ahí. En este momento, la salida está planteada y hay que trabajar para lograr algo de reinstitucionalización, algo fuerte de respeto al Estado de Derecho, donde rijan las normas y no las personas, y podamos hablar, pues, de la vigencia finalmente de una república donde el poder se distribuye en forma igual entre las distintas funciones del Estado. La iniciativa sería la del presidente de la República porque la Asamblea está muy cómoda con lo que está pasando y en esto del 1,5 millones de recoger firmas es mucho más complejo. ¿El presidente actual o el que venga tendrían la palabra, doctor? Por supuesto que sí, Félix. Y claro, como tú bien dices, la Asamblea nos ha demostrado en este periodo corto de transición ser más de lo mismo, ser una misma Asamblea en criterios generales, donde mandan los intereses particulares, donde mandan los caudillos de los partidos políticos y donde no se está, por mucho que se use verborrea y propaganda al servicio de la ciudadanía. Así es que creo que ahí está el camino en el artículo 444 de la Constitución donde la primera opción recae en el presidente de la República. Como tú bien dices, además, recoger 1,6, 1,7, 2 millones de firmas desde la ciudadanía es bastante difícil. No obstante, hay que decirlo, no es imposible. En las condiciones actuales, creo que además los ciudadanos estamos plenamente conscientes de que se necesita un cambio profundo y probablemente si nos organizamos el resultado sea óptimo, pero ojalá empecemos a dar los primeros pasos, insisto, debatiendo responsablemente la salida para que de una buena vez reinstitucionalicemos y recuperemos el Estado de Derecho.
A manera de conclusión, asimismo, doctor, y si es que no es esta opción, yo diría tan coherente que usted le está planteando al país, ¿cuál sería el siguiente mecanismo, la otra opción, el otro escenario, o usted no ve otra Mi salida? querido Félix, el camino lamentablemente es ese porque es el que nos propone la Constitución del 2008, que es la norma vigente y nuestra norma suprema. Acá, insisto, a los grandes males no les vamos a combatir con soluciones parche. Ya lo comprobamos. En el proceso de consulta de Lenin Moreno se dijo que el Consejo de Participación iba a transformarse porque ya no iban a venir de un concurso público, sino por Así es. voto popular. ¿Cuál es la consecuencia? Después vino Lazo con su consulta fallida, donde quería hacer exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora, pero pasando ciertas atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Te imaginas lo que sería en este momento? La designación de la fiscal o el fiscal general para el periodo 2025 en adelante en manos de esta Asamblea Nacional, Félix. Eso hubiera pasado si aprobábamos lo que Lazo nos propuso en el año 2023. Esas soluciones no son las definitivas. Yo creo que lamentablemente estamos en una situación tan crítica en la que hay que tomar medidas extremas, ir hacia una reforma grande de la Constitución, profunda de la Constitución, mediante un proceso constituyente, como manda nuestra propia norma suprema. Por eso justamente nos empeñamos en su presencia en esta entrega, doctor. Gracias por su claridad y gracias por plantearle esto al país, que ya es bastante con decirlo y ojalá pues esto tome forma. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Gracias, Félix, siempre por la oportunidad y que por aquí y por otros espacios sigamos discutiendo con responsabilidad los pasos que tenemos que dar para recuperar nuestro país. Y ya que está en Guayaquil, felicitaciones al puerto principal. Por supuesto que sí, y hay que aprovechar para que las fiestas sean en el marco de la democracia, del respeto y pensando en la ciudadanía, no en los egos ni en los protagonismos particulares. La asamblea por una parte, la alcaldía por otra y el gobierno en un tercer escenario. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Bueno, se repite la historia, ¿no, Félix? Esto ya lo vimos hace algunos años y ya sabemos cómo termina. Creo que ahí están los hechos y esperemos que haya un poco más de madurez y un poco más de sensatez por parte de quienes dicen representar a la ciudadanía, pero definitivamente solo se representan a ellos mismos. El doctor Mauricio Alarcón, gracias por su presencia en Sucesos. Hasta una próxima, doctor. Muy amable. Gracias, Félix. Un gran abrazo. Gracias.